Bueno, en este nuevo vídeo de la argentinización de España, que ya sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos, por lo que agradezco a todos aquellos que me sigan viendo y que me ayuden a difundir estas ideas y estos mensajes de batalla cultural en contra del socialismo liberticida que avanza por el mundo. En este nuevo vídeo, al igual que hicimos con nuestro vídeo anterior en el que describíamos y desmontábamos un poco el mito que ha montado la izquierda alrededor de Cuba, en este vamos a avanzar con otro de los personajes nefastos que tiene la izquierda, la nueva izquierda internacional, para ocultar, y que también es uno de los grandes abanderados del llamado socialismo del siglo XXI. De hecho, es más, diría yo que del socialismo del siglo XXI como tal es su fundador, y no hablamos de otro más que de Hugo Chávez Frías, y de cómo Hugo Chávez Frías tomó el dominio de Venezuela y destruyó un país que antaño era considerado uno de los países más prósperos y con mejor futuro, con un futuro más prometedor de todos los de la región latinoamericana. Y bueno, actualmente está siendo víctima prácticamente de una crisis humanitaria que le pone más cercano a los países del África subsahariana que a sus homólogos latinoamericanos, ¿no? Así que adelante con ello y vamos a ir desglosando poquito a poquito la historia de este personaje llamado Hugo Chávez Frías. Bueno, Chávez, en aquel entonces, en el año 1992, cuando da su primer paso, que no sé si lo sabéis, cualquier venezolano que me esté viendo seguramente que lo sabe, pero para aquellos que no seáis venezolanos o que no lo sepáis, realmente Chávez, antes de llegar de forma democrática al poder, intentó dar un golpe de Estado en el año 1992, un golpe de Estado, por suerte fracasado, contra el presidente de la República de Venezuela en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, el día 4 de febrero de 1992. Pese a que falló y pese a que cayó preso, para mucha gente del pueblo en su momento, por el descontento social que un poco más adelante explicaré, pues le parecía, pues no sé, un tipo que representaba al pueblo, una especie de ídolo, una especie de héroe, ¿vale? Y bueno, él salió por la televisión dando una famosa frase en la cual decía, bueno, por ahora, por el momento, no hemos vencido, venceremos. Se vendió a sí mismo como un salvador del pueblo, como alguien que venía a reformar la democracia, a restaurar la república, cuando realmente lo que era un golpista con ansias de poder que se había quedado en el intento de tomar el poder por la fuerza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué teníamos en Venezuela previo a la llegada de Chávez al poder? Bueno, teníamos un montón de problemas, como básicamente son endémicos de la región latinoamericana: corrupción, gran desigualdad. Venezuela es un país cuya economía está basada en el petróleo y justo estaba atravesando una crisis de los precios del petróleo. Pero pese a ello existía separación de poderes, tenía una clase media bastante sólida, había empresas nacionales florecientes, universidades, inversión extranjera. Era un país dentro de lo que cabe, bueno, pues con un futuro prometedor, quizás un presente no demasiado pacífico, por así decirlo, por expresarlo de alguna manera, un presente un poco convulso, con distintos problemas de malestar social provocado sobre todo, bueno, pues por la crisis del petróleo, que trajo consigo una crisis económica que aumentó los niveles de desigualdad existentes entre las clases sociales, y esto traía descontento, ¿no? Este descontento se fue gestando más o menos desde el golpe de estado de Chávez en el 92 hasta su llegada al poder en el 99. Hay entrevistas muy curiosas de Hugo Rafael Chávez Frías, en las que dice que, bueno, que él se iba a proponer salir del poder incluso antes de los 4 o 5 años. Si conseguía reformar el país como él veía que lo tenía que reformar, en cuanto lo reformase, iba a salir del poder. Parecido a lo que dijo Fidel Castro en su momento en Cuba. Pero, a adivinar, ¿salió del poder? Bueno, sí, acabó saliendo del poder, pero como buen comunista salió del poder con los pies por delante. No sé si me explico, metido en una caja de pino, porque es la única manera que esta gentuza tiene de abandonar el poder. Ellos creen en la democracia siempre y cuando la democracia consista en elegirlos a ellos. En cuanto la democracia consiste en elegir cualquier opción que no sea ellos o los afines a su régimen, evidentemente ya
no creen en la democracia como tal, ¿no? En las entrevistas de las que os hablo, entrevistas de Telemundo, aquí nuestro querido amigo Hugo Rafael Chávez Frías afirma que él no era comunista, que él estaba a favor de la propiedad privada, a favor de los empresarios, que era un tipo democrático que pretendía, bueno, pues restaurar la verdadera democracia en Venezuela. Bueno, ya más o menos el que comparta una posición ideológicamente un poco similar a la mía, ya sabrá más o menos qué cantos de sirena vende este tipo de personas como, bueno, Fidel Castro, Hugo Rafael Chávez Frías o aquí en España, por ejemplo, en su momento, Pablo Iglesias de Podemos, ¿no? Como os adelanto, todo era una gran mentira, era parte de su plan para su gran experimento del socialismo del siglo XXI, porque el socialismo del siglo XX no era verdadero socialismo, o sea, es como siempre dicen los comunistas, ¿no? Lo que fracasa no es verdadero socialismo. Y ahora que ha fracasado el socialismo del siglo XXI, dicen que eso tampoco era verdadero socialismo o verdadero comunismo. El verdadero comunismo siempre es el que viene luego. El de ahora no vale, porque claro, como no funciona, pues funcionará el siguiente, ¿no? ¿Qué hizo para experimentar con el socialismo en Venezuela? Bueno, pues está el famoso meme de Chávez, expropiese. Expropiaciones masivas de tierras, de empresas, de bancos, de medios de producción, medios de comunicación, cierre de canales privados, persecución a los periodistas, persecución a los empresarios, destrucción de PDVSA al nacionalizar la empresa. Bueno, introdujo a familiares, clientelismo político, militares. Y muy importante, la creación de las llamadas misiones sociales, ¿vale? Estas misiones sociales daban casa, daban comida, daban tal a la gente más desfavorecida, y sí que es verdad que desde cierta perspectiva podría parecer una buena obra, pero realmente es clientelismo político puro y duro, y sobre todo lo más importante es pan para hoy, hambre para mañana. El populismo de Chávez no se limitó a la creación de las llamadas misiones sociales, sino que fue mucho más allá, pues regalaba petróleo a Cuba y a otros países, mientras la gente de su propio país se empobrecía cada vez más y más. Chávez se declara abiertamente socialista a principios del siglo XXI. Y bueno, empieza con políticas nunca antes aplicadas, totalmente novedosas y con pintas de funcionar perfectamente, como control de precios y control de divisas. Bueno, control de precios, no sé si lo sabéis, pero equivale básicamente a escasez, y control de divisas equivale básicamente a la existencia de un mercado negro para las divisas. ¿Qué ocurre cuando mezclas ambas cosas, escasez y mercado negro de divisas? Bueno, pues hiperinflación. El bolívar colapsó, volvió a colapsar, volvió a colapsar, volvió a colapsar y ahora, adivina, está volviendo a colapsar. Deben de ser ataques internacionales contra el bolívar. La política monetaria de Venezuela me parece correcta. Nótese la ironía. Y bueno, poco a poco el Estado fue tomando control de más y más aspectos de la vida y más aspectos de la vida de los venezolanos dejaron de funcionar. ¿Qué pasa? Que de lo malo, Hugo Rafael Chávez Frías, si bien era una persona totalmente indecente, un aprovechado, alguien que quería extorsionar y robar a su pueblo a más no poder, no se puede decir que fuese una persona con un mal intelecto y supo aprovechar bien algunas situaciones, como los buenos precios del petróleo, y bueno, supo, dentro de lo que cabe, no liarla tanto, estirar el chicle sin romperlo, por así decirlo. Pero Hugo Rafael Chávez Frías muere de un merecido cáncer en 2013 y deja como sucesor a Nicolás Maduro Moro. Un hombre carente de carisma, carente de liderazgo y sobre todo, y lo más importante, carente de la más mínima noción de economía básica. Literalmente yo creo que mi prima de 3 años tiene más idea de economía que Nicolás Maduro. La entrada de Maduro al poder empezó a provocar hiperinflaciones más seguidas, más bestiales, mayor escasez, mayor hambre, aumento de la delincuencia de forma desmedida. Y el resultado es el mayor éxodo que ha vivido Latinoamérica en los últimos años y desde luego el mayor del siglo
XXI, con más de 7 millones de venezolanos que han tenido que verse forzados a salir de su país. No son migrantes en plan voluntarios como tal, sino es gente que por una u otra razón se ha visto obligada a dejar aquella tierra que le vio nacer para, bueno, intentar sobrevivir de alguna manera en otro lugar del mundo. Muchas veces incluso en mismos países latinoamericanos que en comparación a Venezuela parecen paraísos. Y bueno, de mientras 7 millones de venezolanos tienen que abandonar el país porque básicamente si se quedan se tienen que limpiar el culo con billetes en vez de papel higiénico porque es más barato limpiarte el culo con billetes que con papel higiénico. Actualmente no, pero llegó un punto de hiperinflación en el año 2017 en el que efectivamente fue así. La cúpula chavista, bueno, pues ellos no viven mal, ellos no notan la escasez, ellos de hecho notan la sobreabundancia. Tienen un montón de colectivos armados a su servicio, censuran, controlan los medios, controlan las empresas estatales. Además de ello, bueno, pues Venezuela como tal es una especie de narcoestado, ya que tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los dirigentes de la cúpula chavista están vinculados al llamado Cártel de los Soles, pero esto daría para otro vídeo aparte que quizás toquemos en algún momento. Y bueno, la conclusión a todo esto es que Venezuela nos enseña que hay veces que los países no se destruyen por error, no. De hecho, es muy interesante ver que el mismo Fidel Castro en las cartas que le dedicó a Hugo Rafael Chávez Frías le explicaba perfectamente los pasos a seguir para destrozar a propósito el país y hacer que los venezolanos acabasen viéndolo como un salvador porque primero los hundía en la miseria y luego dentro de la miseria les daba 1 o 2 panes para que no se muriesen de hambre. El socialismo del siglo XXI, el terrible y nefasto proyecto ideológico político de Hugo Rafael Chávez Frías, llegó por la democracia al poder y se quedó pegada cual garrapata. Infectó y destruyó el país por dentro, las instituciones democráticas, la economía, la envenenó. Y al final, Nicolás Maduro Moro, tras la caída y muerte de Hugo Chávez, simplemente terminó de pisar y enterrar el cadáver. Hoy Venezuela es un ejemplo. En eso coincido con los socialistas. A mí Venezuela desde luego me parece un ejemplo de cómo no hacer las cosas, de cómo no dejar que el socialismo parasite a la sociedad y de cómo no permitir que estos cantos de sirena que predica el wokismo nos lleven a la destrucción más absoluta de nuestras sociedades. Viva la libertad siempre y si queréis más contenido similar, suscribiros al canal, darle like, compartir y comentar. Hasta la próxima, chicos.